El cambio se vive con una intensidad muy particular hoy. La forma en que el cambio ocurría, además, cada vez se nos presenta de una forma que parece que nos cambió la jugada. La creatividad, cuando yo la nombro ahora, la verdad es que lo que me puedo imaginar es que la creatividad tiene que ver con imaginar, que tiene que ver con pensar para construir un futuro que hoy todavía no existe. Y es que los líderes tenemos que repensarnos como que no somos el que ocupó una posición en el organigrama. No me convierto en líder porque alguien me otorgó el nombramiento del director que tú quieras. El líder en el fondo tendría que mirarse a sí mismo con la responsabilidad de crear futuro. El futuro que no está, el futuro para el cual o nos contratan o nos ponemos a nosotros mismos en nuestro emprendimiento. Y las conversaciones hoy por hoy son la materia prima fundamental en nuestras empresas, en todos los entornos donde nos movemos. Pero si miramos el mundo de las empresas, tienen un rol fundamental. Y hoy la productividad, donde la tecnología está tomando todo ese lugar del trabajo manual de alguna manera, la productividad pasa por otro lado. La productividad pasa por el nivel de conversaciones que somos capaces de tener. Y desde ahí tiene mucha relevancia esto que decías, Oscar, recién, de cómo miramos a las organizaciones hoy. Muchas veces miramos a las organizaciones como organigramas, como compartimientos estancos, con una división de funciones y con roles jerárquicos, y decimos esto es la organización. En realidad las organizaciones son mucho más que esa foto, las organizaciones son redes conversacionales. Tal Muchas cual. veces nos quedamos mirando el pasado del lenguaje, ¿no? ¿Cuántas reuniones no tenemos donde en los equipos nos quedamos explicando lo que pasó o peor, justificando? Que no digo que no sea necesario un espacio de eso para entender lo que pasó, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a construir futuro? A mirar para adelante en este para qué que tenemos que construir como diseño de futuro, de alcance de resultados. Cuando veo a mi gente, cuando veo a otras organizaciones, a otras áreas, ahora me doy cuenta que predomina el hablar desde, es que esto siempre es así, es que no hizo lo que acordamos, es que no cumplió la promesa, es que aquí la gente está en zona de confort y no hace nada, es que los jefes. ¿Y qué creen? Así no cambia nada. Y existe un lenguaje distinto, existe un lenguaje que podemos aprender y que tiene que ver con el lenguaje para crear futuro. Un lenguaje que no se quede enganchado con ese pasado, en donde se manifieste mi compromiso con la visión que hemos comprometido. Pensamos que mucho de lo que hace un coach, mucho del trabajo característico de un coach, es lo que van a necesitar los líderes del futuro. Es disolver aquellos obstáculos que separan a alguien del logro de resultados, de los resultados que busca. Tratar de generar los aprendizajes que hacen falta, pero no solamente quedándonos en las acciones, sino mirando un poco más atrás, qué es lo que nos está faltando, cuáles son esas otras cosas que nos están condicionando para generar las acciones que necesitamos y que nos alejan de los resultados. Entonces un líder coach invierte un poco la relación de lo que conocemos hasta ahora, como ese gran coach al que muchos, como ese gran líder, perdón, al que muchos siguen, y en realidad es un líder que se pone al servicio de su gente para desarrollar las competencias que hacen falta para ir a ese paso que necesitamos, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a privilegiar ciertas competencias importantes. Un líder coach es alguien que es capaz de crear en su equipo de gestión un clima emocional que sirve a la escucha. Piensen ustedes mismos, me gustaría que vayan haciendo la reflexión de cómo se ven en sus propios equipos. Son equipos donde en una reunión cada quien trata de defender su punto de vista a ultranza para demostrar todo lo que sabe, o se permiten escucharse entre sí para de la mirada de cada uno ir construyendo de alguna forma el futuro común. Son líderes que desarrollan competencias para hacer declaraciones poderosas, y son estas a las que hacía referencia Oscar hace un rato, las que hacen que se conecten las distintas áreas de la organización, la organización hacia afuera, ¿no? Esto de poder hacer peticiones, de ver qué oferta soy yo para los demás departamentos o para los demás clientes o para los demás pares con los que trabajo, cuánto me comprometo con las promesas o con los resultados. ¿Y qué hago si no puedo cumplir con esas promesas? ¿Cómo me hago cargo de eso?
Sobre todo hago declaración de futuro, en esto de hacerme cargo y de saber que si no construyo el futuro yo desde mi propio lugar en el equipo, en mi contribución al equipo, nadie lo va a venir a construir por mí. El asunto es que un equipo de alto desempeño debería de ser competente diciéndose lo que se tiene que decir para cumplir un compromiso o para rediseñarlo para que, por ejemplo, un cliente final que espera el trabajo de todos nosotros pueda tener lo que necesita o pueda saber que no lo va a tener para que se pueda hacer cargo. Y pasa mucho, al menos acá, que decir que no, postergar, renegociar, cancelar, es muy difícil de decir. Hay muchos sís muy baratos. Y claramente tiene que ver con volver a rescatar el valor de la palabra.